Bienvenidos a Reestructuradamente, un espacio dedicado a la enfermería, la psiquiatría y la salud mental, pero sobre todo dedicado a ti. Aquí encontrarás herramientas y estrategias para transformar tu bienestar mental y emocional, consejos, entrevistas y mucho más. Bienvenidos. Muy buenas a todos, bienvenidos al capítulo número 1 de Reestructuradamente, el podcast. Mi nombre es Alejandro Cano y soy experto en el ámbito de la salud mental, soy enfermero y nos avalan más de 10 años trabajando en el ámbito de hospitalización psiquiátrica. La idea de este podcast, de ahora en adelante, será ir profundizando en temas de interés, tanto para nuestros espectadores como para los profesionales que querramos hacer difusión. Y es un poquito la idea que tenemos desde Reestructuradamente, ¿no? Ir tocando ciertos temas que pues, a lo largo de nuestros años vemos que son interesantes para hacer difusión, para ampliar conocimientos y posteriormente también queremos dar un poco de, ¿no? Dar consejos, ayudar en todo lo posible mediante este canal a nuestros espectadores, a nuestros oyentes, ¿no? Pues bien, en este primer episodio lo denominaremos el papel de la enfermedad en salud mental. Creo que es muy importante antes de nada y antes de continuar realizando, ¿no? Episodios pues, de entrevistas, etcétera, orientarnos un poquito y dejar claro cuál es el papel de la enfermera en salud mental. ¿Por qué es tan importante? Pues que principalmente las personas que no tienen contacto con este ámbito muchas veces dudan, ¿no? El papel que ejerce la enfermera en las plantas de hospitalización o en el ámbito comunitario relacionado con la salud mental, ¿no? Puesto que entendemos que la salud mental muchas veces se relaciona únicamente con la psicología o con los fármacos, los psicofármacos que puede pautar un psiquiatra, ¿no? Entonces creo que es interesante que dejemos bien claro, ¿no? Cuál es el papel de la enfermera en este ámbito, en esta especialidad, ¿no? Pues bien, como viene comentado, la enfermera en salud mental puede ejercer su trabajo en diferentes entornos, en diferentes ámbitos, ¿no? Como viene comentado, ya sea la hospitalización, en este caso es un poquito más, ¿no? Mi experiencia en este sector, pero también pues el ámbito comunitario, por ejemplo, ¿no? Así pues, quiero dejar un poco claro en este primer episodio lo que diferencia a la enfermera en salud mental respecto a otras disciplinas, respecto a otras especialidades, ¿no? Antes de nada, me gustaría definir el papel que ejerce la enfermera en el ámbito comunitario, ¿no? La enfermera en el ámbito comunitario, a grosso modo, se centra un poquito, ¿no? En trabajar con el paciente, trabajar con la familia también, pues lo que viene siendo en la parte comunitaria, lo que viene siendo de puertas afuera del hospital, ya bien sea pues en el domicilio del paciente, en el ambulatorio, lo que denominamos CESMA, ¿no? El Centro de Salud Mental de Adultos, y pues mediante programas como por ejemplo lo que denominamos PSI, ¿no? El programa de seguimiento individual, donde un enfermero, una enfermera, mediante seguimiento diario, mensual, semanal, dependiendo un poco de las necesidades, pues realiza un plan de trabajo, un plan terapéutico para el paciente individual y pues va haciendo ese seguimiento, ¿no? Estrecho. Esto tiene mucho que ver con el papel de la enfermera. ¿Por qué quiero decir esto? Pues porque al fin y al cabo la enfermera trabaja desde el punto de vista holístico, desde el punto de vista integral, donde entendemos que la persona es un mundo y es un cúmulo de cosas en este caso, ¿no? Entendemos que muchas veces hay un problema de salud evidente, pero que lo configuran muchas veces pues el entorno, lo configuran, ¿no? Pues desde la familia, el trabajo, las amistades, el poder adquisitivo, ¿no? Por eso también es muy importante no obviar nunca el ámbito social, en salud mental, etcétera, ¿no? Así pues, principalmente el papel de la enfermera en salud mental sería el de acompañar, el de cuidar, ¿no? Yo recuerdo las primeras veces que tratamos terminología en la facultad, ¿no? Que nos diferenciaron muy claramente lo que era cuidar de lo que era curar. Así pues, la enfermera en salud mental sobre todo cuida, ¿no? Puesto que trabajamos con enfermedades que son crónicas, en muchos de los casos, no vamos a curar esa enfermedad, pero sí que vamos a cuidar y sí que vamos a hacer un acompañamiento, sí que vamos a fomentar y a potenciar que la persona pueda vivir de manera digna, pueda vivir en sus plenas facultades y vivir una vida plena, ¿no? Que es un poco también el objetivo que tiene la enfermería. Por otro lado, ¿no? El papel de la enfermera también es el de promover, el de promover la salud, el de realizar educación sanitaria, promover buenos hábitos, redirigir muchas veces, ¿no? Conductas o hábitos que tiene el paciente o que tiene la familia, que no es que sean malos, pero muchas veces pues, se pueden potenciar, ¿no? Ya bien sea pues, mediante estimular el ejercicio físico, estimular pues, la higiene corporal, muchas veces, ¿no? Hábitos como la higiene bucodental, la higiene física, como bien he comentado, ¿no? Los hábitos saludables.
La higiene del sueño, es un tema que, quieras o no, da para un podcast entero y creo que trataremos ese tema, puesto que es de interés, de lo que denominamos la higiene del sueño, ¿no? Cada vez tan necesaria y muchas veces obviamos, ¿no? El tener el sueño reparador, el despertarnos y sentirnos descansados y con vitalidad para afrontar el día. Bien, esa sería un poquito la punta del iceberg, ¿no? De lo que ejerce la enfermera, como bien hemos comentado, ¿no? Cuidamos, acompañamos, pero también el papel de la enfermera es de detectar cuando una persona puede necesitar ayudas de otros profesionales, ¿no? Así pues, entendemos que la enfermería también es parte de su trabajo el derivar, el saber, ¿no? Picar a la puerta necesaria para que esa persona tenga una atención de calidad, ya bien sea por un tema social, ¿no? El saber derivar mediante interconsultas, ¿no? A una trabajadora social, o vincularles, ¿no? A terapias ocupacionales, ¿no? Con terapeutas, con equipos de integradores sociales, ¿no? Cada vez más presentes en el ámbito de la psiquiatría y a la vez pues el ámbito médico, ¿no? Que es lo más convencional, ¿no? Siempre que pensamos en un hospital pensamos en un equipo médico, ¿no? Y un equipo de enfermeras trabajando en equipo para ofrecer salud, para ofrecer, ¿no? Planes de cuidados. Pero también el papel de la enfermera es ese, ¿no? El de saber discernir un poco las necesidades, saber detectar cuál es la ayuda que más se puede beneficiar el paciente y derivar a esos profesionales. Siempre partiendo de la base de que trabajamos desde un punto de vista multidisciplinar, ¿no? Donde tanto psicólogos como auxiliares, terapeutas, enfermeras, médicos, ¿no? El objetivo en común es el bienestar del paciente, ¿no? Y la recuperación. Entonces, es necesario también remarcar un poco ese papel que tiene la enfermera de liderazgo, ¿no? De liderar equipos muchas veces. Así pues, tenemos el papel de la cuidadora, el papel de la persona que está a pie de cama y también el papel del liderazgo, como bien he comentado, ¿no? El de liderar equipos multidisciplinares. ¿Qué diferencia muchas veces, ¿no? El papel de la enfermera, el de la psicóloga? Pues bien, pese a que todos, ¿no? Velamos por el bienestar del paciente, tenemos la línea de trabajo muy parecida, la enfermera también integra muchos aspectos del cuidado físico de la persona, ¿no? Es decir, evidentemente la enfermera en salud mental trabaja para el bienestar emocional mediante pues, técnicas propiamente, ¿no? De la psicología, mediante escucha activa, terapias cognitivo-conductuales, el manejo de la ansiedad, del estrés, pero también es necesario, ¿no? Ese cuidado más convencional, más propiamente arraigado a la profesión de la enfermera, ¿no? Pues en este caso sí que curar evento, ¿no? Heridas que puede presentar la persona, realizar un examen físico mediante toma de constantes, realizar analíticas, ¿no? Y eso es un poco lo que a nivel social se tiene más en mente cuando piensas en una enfermera, ¿no? Pues la profesional que me cuida y que a la vez me cura, me saca sangre, me explica un poco lo que ha visto en la toma de constantes, en el seguimiento. Y sin duda, pues la enfermera en salud mental también integra esos conocimientos, puesto que es una enfermera generalista, no olvidemos. Así pues, hablábamos, ¿no? De la persona que trabaja desde el punto de vista holístico, ¿eh? Desde que contemplamos a la familia, contemplamos al entorno, contemplamos la salud física, la salud emocional, ¿no? El bienestar emocional, también el papel de liderazgo, como bien he comentado, y podríamos ir añadiendo otros aspectos como, por ejemplo, el papel de la investigadora, ¿no? La enfermera en salud mental, al igual que en otras disciplinas, pero también tiene un papel muy importante en el ámbito de la investigación. ¿Por qué? Pues porque no únicamente nos basamos en datos. A diferencia de otras disciplinas o de otras profesiones, como puede ser, ¿no? El psiquiatra, el psicólogo, etcétera, la enfermera pasa muchas horas con el paciente. En concreto más en el ámbito de la hospitalización, ¿no? Pero pasa muchas horas y ve y detecta muchas veces más que un médico, donde puede destinarle a cada paciente pues 15, 20, media hora, ¿no? Para abordar ciertos temas, diagnosticar, perfilar un poco el plan terapéutico, ¿no? Así pues, el papel también de la enfermera es ese, ¿no? Es el de estar con la persona pues todo un turno, detectar, acompañar, observar, ¿no? Para poder también un poco matizar lo que haya visto el psiquiatra en la visita médica, ¿no? Todo, pues evidentemente basándolo en canales oficiales, en canales clínicos, ¿no? Como sería un curso clínico, donde detallamos un poco el evolutivo que denominamos, ¿no? El cómo ha estado esa persona durante el turno. Y también es importante pues esos conocimientos tanto en el argot, tanto en el léxico propiamente clínico, ¿no? Yo recuerdo las primeras veces que leí un informe médico, un informe psiquiátrico, que realmente es que no entendía nada, ¿no? Muchos de los términos a que se referían, pues bueno, hasta que poquito a poco, ¿no? Una persona se ha ido formando, ha ido mostrando interés, ¿no? Y ha ido estudiando propiamente lo que viene siendo el glosario en salud mental,
pues vas descubriendo un poco, ¿no?, la manera que tienes de referirte pues a cosas como la conducta, como los pensamientos que tiene esa persona, ¿no?, la manera de verbalizar pues las cosas, ya sean preocupaciones, ya sean, ¿no?, inquietudes, y todas esas ese conocimiento que también es propiamente dicho de la labor de la enfermera, ¿no?, el saber reflejar pues una conversación de media hora, resumirla en 2 frases, ¿no? Y ese también es uno de los papeles fundamentales de la enfermería en salud mental, ¿no? ¿Qué más os puedo comentar sobre la enfermera en hospitalización? En el caso de que yo tengo más experiencia, pues es un poco también el del manejo de los psicofármacos que pauta el médico, ¿no? La enfermera también tiene que tener unos conocimientos, a diferencia, ¿no?, de una psicóloga, donde no tiene por qué tener esos conocimientos de psicofármacos. Sabemos evaluar el estado de un paciente, sabemos detectar efectos secundarios, sabemos, ¿no?, como he dicho, detectar efectos secundarios mediante pues la toma de constantes, mediante unos conocimientos que tiene la enfermera relacionados precisamente, ¿no?, con la administración de fármacos. A su vez, también mediante técnicas propiamente del rol de la enfermera, pues es el, ¿no?, administrar medicación, pues ya bien sea intramuscular, como podríamos hablar de los tratamientos Prolong, ¿no?, los tratamientos de POT, después tratamientos intramusculares en caso de que el paciente no necesite pues medicación inyectable, el preparar medicación, el detectar pues si una medicación se puede dar en solución, en pastillas, ¿no? Pero bueno, ese tema sin duda ya entraremos en otros episodios, ¿no? Propiamente hablaremos de psicofarmacología y de los fármacos, pero también es necesario, ¿no?, detallar un poco que es un conocimiento que está presente, ¿no?, en el rol de la enfermera en salud mental. Así pues, ¿no?, creo que ya he dejado un poco claro la diferencia que tiene, ¿no?, una enfermera respecto, ¿no?, a otras disciplinas, a otras profesiones, como puede ser la psicóloga, como puede ser el psiquiatra, ¿no? No olvidemos que el psiquiatra es un médico, y así pues será el que determine muchas veces el plan terapéutico a nivel de farmacología, a nivel de diagnóstico, ¿no? Pero a la vez la enfermera también tiene sus propios criterios, ¿no? Y una de las cosas que más creo que realzan la figura de la enfermera en salud mental es precisamente eso, ¿no? Es que comparándolo con otras disciplinas, como puede ser, por ejemplo, la traumatología, una persona tiene una pierna rota y la enfermera, pues, como decimos, es sota, caballo y rey. Lo que tiene que hacer, ¿no?, es asegurar que la cura o que la inmovilización esté bien hecha, valorar el estado de la herida, en este caso, ¿no?, del dolor que tiene el paciente, y está como todo muy reglado, ¿no? En cambio, en salud mental, es cierto que muchas veces es necesario establecer lo que denominamos vínculo terapéutico o alianza terapéutica. Y eso es uno de los objetivos principales que tiene la enfermera, ¿no?, el papel de la enfermera en el ámbito de salud mental, ya bien sea en comunitaria, ya bien sea en hospitalización convencional. Y me gustaría hacer un poco de hincapié en este término, ¿no? ¿Qué entendemos por vínculo terapéutico, por alianza terapéutica, ¿no?, por relación terapéutica? Pues bien, como bien, siguiendo un poco el símil que estábamos llevando con la enfermera en traumatología, ¿no?, en el momento en que una persona entra en un hospital porque tiene una dolencia y viene una persona con una bata blanca, ¿no?, ya da por hecho de que esa persona entiende, ya le va a explicar un poco pues cuándo empezó el dolor, cómo se ha hecho ese dolor, etcétera, ¿no? Y va a confiar un poco en darle información, puesto que sabe que contra más explique muchas veces, ¿no?, pues más productiva será la intervención del profesional. ¿Qué pasa en salud mental? Que muchas veces las dolencias, ¿no?, lo equivalente a la dolencia, a la herida que podríamos objetivar, ¿no?, en una planta convencional, son heridas, son cicatrices que tiene la persona dentro, son vivencias, son traumas, son situaciones que muchas veces no es fácil explicar, y menos a una persona en la cual no conocemos de nada, ¿no? Entonces, de ahí, ¿no?, cobra el sentido de lo que denominamos alianza terapéutica o relación terapéutica, ya que es muy necesaria esa predisposición por parte del profesional para que la persona confíe en explicarle pues todas esas vivencias, ¿no?, todos esos sucesos, y también, ¿no?, es trabajo de la enfermera el ganarse esa confianza, ¿no? Y hay muchos mecanismos, hay mucha teoría al respecto de cómo establecer un vínculo terapéutico, cuáles son, ¿no?, las líneas a seguir para que la persona pues pueda confiar y se pueda abrir un poco al profesional para explicar su situación. Y hay que hacer hincapié sobre todo en que es un término que es muy difícil muchas veces lograr, adquirir esa confianza, y que a la vez es muy fácil perder, ¿no? Lo puedo ejemplificar, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que nos reingresa, ¿no?, en el hospital, hablando en mi ámbito, que es la hospitalización, pues un paciente que quizás estuvo ingresado 3 semanas. La primera semana pues costó un poco que me contara pues cómo estaba fuera, cuáles son sus aficiones, etcétera, pero bueno, una vez establecemos ese vínculo es mucho más productiva la relación, esa persona se estabiliza, esa persona marcha de alta,
y pues me invento, a los 3, 4, 5 meses esa persona reingresa, por lo que sea, y en el momento en el que yo le voy a volver a atender, ya tengo ese vínculo ganado, ¿no? Ya tengo esa facilidad en volver a entablar esa conversación, en recordar un poco, ¿no?, cómo pasó el anterior ingreso, en cómo está ahora, por lo que denominamos, ¿no?, que ya hay una alianza terapéutica con esa persona. ¿Qué pasa? Que eso que ha costado tiempo ganar se puede perder muy fácilmente, ¿no? Por eso es tan importante, sobre todo las personas que empiezan en este mundo, que empiezan en el ámbito de la salud mental, en velar y en asegurarse de que la relación terapéutica se mantenga. ¿Y cómo se puede mantener? Dirás, Alejandro, ¿cómo puedo yo, ¿no?, mantener ese vínculo con el paciente? Pues muy fácil, siendo honestos. Muchas veces es lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos que preservar es que si una cosa la sabemos, pues explicarlo con detalle, prestar atención a las necesidades de la persona, respetar muchas veces el espacio, el silencio, ¿no? No porque yo quiera hablar o me vaya bien ahora atender a este paciente, él va a querer hablar o va a quererme contar algo. Entonces hay que respetar esas pausas, esos espacios, esos momentos, ¿no? Y con un sinfín de intervenciones que harán que la persona termine confiando en vosotras, ¿no? Bien, pues haciendo un poco de hincapié en lo que es el vínculo terapéutico, creo que es muy importante partir de esa base como qué papel tiene la enfermera, ¿no? Pues preservar esa alianza terapéutica, preservar ese vínculo, ya que muchas veces lo que establezca con el equipo de enfermería es resumen que se llevará esa persona a nivel de vivencia, ¿no? En su ingreso o en su vínculo o pues eso, en su vínculo con el sistema en sí, ¿no? Muchas veces puedes tener una mala visita con un médico, puesto que determina algo que no estás de acuerdo ¿no? Y aunque a la larga sepas que es por tu bien, muchas veces no estás de acuerdo. Una vez tenemos ¿no?, esa situación, la enfermero en este caso tiene que hacer, ¿no?, ese acompañamiento, pues resolver esas dudas muchas veces, ¿no?, que presentan los pacientes después de una visita médica o después ¿no?, de un suceso, después de un ingreso. También hablaremos de lo que denominamos el ingreso involuntario, ¿no? En las unidades de hospitalización nos encontramos con un alto número de personas que están ingresadas en contra de su voluntad, ¿no? Y eso es un tema que dará mucho que hablar. Intentaremos traer a algún experto relacionado con este ámbito, con el tema de la legislación en torno a esta ley que puede determinar, ¿no?, que una persona esté ingresada en contra de su voluntad. Así pues, el papel también de la enfermera es trabajar lo que denominamos conciencia de enfermedad, ¿no? Si yo estoy ingresado en un sitio donde no tengo por qué estar, porque no tengo ninguna enfermedad aparentemente, el papel de la enfermera es, ¿no?, hacer ver a esa persona, explicar, lógicamente, ¿no?, con cariño, con profesionalidad, ¿no?, y con empatía, qué es lo que ha pasado para que termines ingresado en un hospital, ¿no? Y eso es un trabajo diario, es un trabajo minucioso y es un trabajo donde determinará, ¿no?, la práctica básica, ¿no?, de una enfermera. Prepare medicación y apunte pues unas constantes en un curso clínico, a que ejerza un papel, ¿no?, excelente sobre lo que entendemos por el papel de la enfermera en salud mental, ¿no? Pues bien, sin más preámbulos, creo que hemos diferenciado un poquito, ¿no?, lo que es el papel de la enfermera, tanto en la hospitalización, donde trabajamos, como bien he dicho, ¿no?, la conciencia de enfermedad, la adherencia al tratamiento, ¿no?, ya que es parte también de la enfermería asegurarnos que la persona recibe el tratamiento adecuado, sienta bien ese tratamiento, ¿no? Por eso la importancia de entender de farmacología, puesto que muchas veces, ¿no?, pues el primer fármaco que se pauta a la persona no es el que finalmente se llevará a su casa ¿no?, o le haga el efecto deseado. Entonces, el conocimiento de la enfermera también va en esa línea, ¿no?, en detectar, en saber sobre farmacología, pues precisamente para eso, ¿no?, para evitar que haya efectos secundarios no deseados, etcétera, ¿no? Y por otro lado, pues como hemos hablado de la enfermera en comunitaria, ¿no? ¿Qué tienen todas en común? Pues como bien he dicho, ¿no?, y me remarco en el tema, el concepto de holístico, en el concepto de cuidado integral, donde integramos, pues eso, salvo la redundancia, ¿no?, el paciente con la familia, con su entorno, con su trabajo, con su círculo de amistades, con sus hobbies, ¿no? Entonces tenemos que tener en claro todas esas variantes, porque al fin y al cabo afectan directamente al problema de salud mental, ¿no? Ya bien sea pues una esquizofrenia, un trastorno bipolar, un trastorno de la personalidad, una depresión, etcétera. De aquí os invito a hacer un poco de hincapié en estos temas. Si os interesa mucho saber, pues precisamente, ¿no?, lo que es más puramente clínico, ¿no? Pues, oye, mira, Alejandro, me interesaría hablar sobre la esquizofrenia, me interesaría hablar sobre el trastorno bipolar. Yo creo que este espacio es adecuado para intentar explicar lógicamente estos temas, pero esto tampoco se trata ¿no?, de un podcast relacionado únicamente con la parte más clínica, ¿no? Y explicar contenido que realmente hoy en día con las redes sociales y con Internet,
pues se puede de una manera u otra conseguir, ¿no? La idea de este podcast, como bien os comenté en el anterior episodio, es crear esa comunidad, crear un poco ese espacio íntimo, cómodo, para que vosotros, los que nos escucháis, pues mediante las redes sociales, mediante el correo, mediante la web, nos hagáis llegar vuestras experiencias, vuestros temas de interés y a la vez pues traeros incluso alguna entrevista, ¿no? Para pues volver un poco más natural el hablar de ciertos temas como puede ser un ingreso en hospitalización, como puede ser un problema de salud mental, ¿no? Etcétera. Pues bien, creo que ya llevamos prácticamente ya 20 minutos. La idea de estos podcasts es no extendernos más de 15 a 20 minutos, pero bueno, a medida que vayamos trayendo a expertos y a diferentes profesionales, pues creemos que se va a alargar un poquito más. Pero bien, sin más preámbulos, el objetivo de este podcast era hablar del papel de la enfermera de salud mental. Espero que os haya gustado, espero que os haya resuelto dudas y que a la vez se os haya abierto otras dudas que podéis comentarnos y podéis hacernos llegar con tal de, bueno, pues resolver y ir poquito a poco creando comunidad. Os recuerdo, mi nombre es Alejandro Cano, esto es Reestructuradamente y os agradezco muchísimo que hayáis llegado a este minuto del podcast. Hasta la próxima, chao, chao.